ministro del Interior. Ayer agradecía a la policía marroquí su colaboración en la última operación antiyihadista llevada a cabo en Cataluña, que se saldaba con las detenciones de 2 yihadistas en Badalona y en Salou. Saludamos ya para hablar de todo ello con Bruno Navarro, nuestro analista en seguridad y defensa. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Pues ¿en qué consiste esa colaboración inestimable de la que hablaba el ministro? ¿Cómo colaboran exactamente España y Marruecos en lucha antiterrorista? Fundamentalmente policial y judicialmente. Policialmente porque tanto la policía con sus homólogos de la policía marroquí, ¿no?, de la DGST, y la Guardia Civil con la gendarmería marroquí, que es el homólogo, y el famoso CITCO, que ya hemos comentado en esta casa alguna vez, el Centro de Inteligencia sobre el Terrorismo y contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que agrupa policías y guardias civiles, con lo cual es muy efectivo. Pero no solamente con esa correlación de información y investigaciones, sino que además hay policías y guardias civiles destacados en Marruecos. Hay una consejería de Interior en la embajada, hay oficiales de enlace por todo Marruecos, con lo cual hay ¿qué es lo que hacen? Comparten información, pero también investigaciones. No solamente le dicen en mi investigación en España tengo un individuo que está en Marruecos que forma parte de esa célula o viceversa, sino que la investigación se lleva a la par, bien enlazada, para que al final las detenciones se hagan al mismo tiempo y se obtenga el máximo beneficio de esas investigaciones. Bruno, en el mundo musulmán, Marruecos es un país especialmente pacífico, esa es la percepción que se tiene en cuanto a la fanatización yihadista de su población, y sin embargo muchos de los terroristas que son detenidos, que perpetran atentados, que se les pilla organizándolos, tanto en suelo español como en suelo europeo, proceden de Marruecos. ¿Cómo es esto posible? Pues es una percepción quizás errónea. Es un país islámico y por lo tanto igualmente sujeto al fanatismo que cualquier otro país de mayoría musulmana. Lo que está es muy bien sujeto por el régimen alawí, por la monarquía alawita, con una policía, un ejército y unos servicios de información que tiene al país bien atado, tal como ocurría con la Libia de Gaddafi, la Siria de Assad, etcétera. Simplemente en el caso de Marruecos aún no has reventado ni por dentro ni con ayuda extranjera, como somos nosotros culpables en otros países. Claro, y cuando salen, pues es cuando a lo mejor se fanatizan, ¿no? Porque ya pierden el miedo y a lo mejor pues en suelo europeo ya o vienen fanatizados y simplemente exponen sus ansias ya lo fuera. está. Lo que decía es una falsa percepción por el hecho de que en su país no rija todavía un Estado islámico y está bien amarrado por el régimen. Pero sin embargo hay 1.600 combatientes en grupos yihadistas de Siria y Irak que han salido de Marruecos. Es el cuarto país que proporciona más yihadistas después de Jordania, Arabia Saudí y Túnez. Es el cuarto país que proporciona combatientes extranjeros al Estado Islámico y al Qaeda. Y luego, sí, en España, la mayoría de los detenidos por yihadismo son marroquíes de nacionalidad, españoles, o sea, marroquíes nacionalizados españoles o hijos de marroquíes, la absoluta y abrumadora mayoría. Pues precisamente por esto que apuntas, Bruno, esta colaboración tan inestimable de la que hablaba el ministro, ¿no puede terminar siendo un arma de doble filo para España? Porque ¿a qué precio paga el gobierno español esta colaboración esencial? ¿Qué les damos nosotros a cambio para que ellos quieran colaborar con nosotros cuando, digamos, tienen la sartén por el mango? La lista es interminable. Muy buena pregunta. Yo destacaría 2 de todas las contrapartidas no tan moralmente agradables, como es efectivamente que funciona contra el terrorismo, funciona capturando yihadistas, como hemos visto ayer. Por ejemplo, que dejamos hacer a Marruecos en el Sáhara, prácticamente con manos libres, y también que dejamos que Marruecos, el gobierno de Marruecos, controle la formación y designación de los imanes en las imanes españoles, en las mezquitas españoles, la formación religiosa islámica en los colegios y la financiación del culto islámico en España. Esto, imaginémonos lo que esto significa de intromisión extranjera para que puedan mañana o ya mismo decidir e influenciar a los súbditos marroquíes y al Islam español en general sobre por dónde tienen que ir sus derroteros. Es muy peligroso. ¿Hay conexión entre los flujos migratorios procedentes de Marruecos y la infiltración yihadista en España? Evidentemente sí. De hecho, uno de los 2 detenidos ayer en España, fueron 3, uno en Tánger, pues los 2 detenidos en España, uno estaba en situación irregular, con lo cual es evidente que hay una relación causa-efecto, pero no es necesario. Es decir, no hace falta infiltraciones a través de la valla o infiltraciones a través de los flujos migratorios en general, porque ya tenemos en España un 4% de población musulmana susceptible, por lo tanto, de la radicalización. Y especialmente en cuenta que hay un 10% de los
presos españoles son marroquíes, cuando suponen un 1,5% de la población. Hablo de nacionalidad marroquí, no de musulmanes. El 1,5% de la población española es marroquí. El 1,5%. Y, sin embargo, corresponden el 10% de los presos españoles. Esto es una población, sí, lógicamente, muy fácilmente influenciable a la hora de la radicalización islámica. Con lo cual, no hace falta, aunque lo hay, que vengan de fuera. Perdona, Bruno, ¿y la radicalización te consta que también se produce en las cárceles españolas? Porque esto es algo que se ha hablado mucho a nivel internacional. Se habla de las mezquitas, se habla de las cárceles. Yo no sé si en las cárceles en España se está tomando medidas para evitar que los presos islamistas se radicalicen aún más o que algunos puedan ser contagiados. Imagínate que detienen a un marroquí moderado que no ha sido radicalizado por robar en una tienda y de repente le ponen con uno al lado que es un yihadista y pues por contagio, digamos. ¿Esto se está controlando? Correcto, eso es así. Antes era mucho más elevado, se empezaron a poner medidas, en la cárcel es relativamente fácil y es cierto que el porcentaje de radicalizados actuales y de yihadistas detenidos que se han radicalizado en las cárceles es menor, sigue siendo un foco de atención y un foco, pero ya es mucho menos importante. Las aulas españolas van creciendo pero siguen bajo, las cárceles españolas han bajado y sobre todo las declaraciones online la radicalización, offline, ¿verdad? Efectivamente, tanto en mezquitas legales o ilegales como en domicilios particulares, centros deportivos, etcétera, donde es muy difícil llegar. Bruno, la mayoría de detenciones que se producen en España, que se producen en suelo español, proceden de células cuya base de operaciones, o eso es lo que nos cuentan, es sobre lo que te quiero preguntar, está en Cataluña. Bueno, es una inmigración que, como sabemos, los separatistas, pues al ser no ser una inmigración de países de Hispanoamérica que hablan español, pues les interesaba acoger este tipo de inmigración. Pero ¿es posible que en un tiempo, y si es así me gustaría preguntarte cuánto tiempo, pudiera configurarse una no-go zone o, bueno, una especie, para que nos entiendan todos los espectadores, estas zonas, estas especies de barrios en las que la policía prácticamente no puede entrar, tipo lo que existe en Bruselas, Molenbeek o la infinidad de barrios que existen en París o en Londres? ¿Es posible que eso en España ocurra? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué habría que hacer para evitarlo? Ya está ocurriendo en Ceuta, el barrio del Príncipe, en Melilla, y hay algunos barrios en España, Cataluña, de lo que hablábamos, que es verdad que es el foco más importante, en Barcelona, en Reus, etcétera. Hay determinadas zonas que son ya muy peligrosas en las que adentrarse de noche, incluso de día. Aún no son quizás un Molenbeek, aún no son una no-go zone con letras mayúsculas, repito, salvo determinados lugares de Ceuta y Melilla, que ya sí lo son. Y me preguntabas el tiempo, ¿cuánto van a tardar? Poco, es una cuestión se va a poder parar, claro, es mi otra pregunta, porque también hemos visto en informaciones recientes que existía un poblado cercano a Madrid, que bueno, yo creo que no es comparable a lo que ocurre en algunas zonas de Cataluña, pero en el que también pues, era una mayoría de población musulmana, en las que ya prácticamente había sus mezquitas, sus comidas y en las que cada vez los españoles pues tenían menos facilidad de acceso. No sé si te refieres a la Cañada Real. Bueno, no te sabría decir ahora exactamente, pero tampoco quiero dar el dato. La Cañada Real también es un lugar donde hay atención, ha llegado a haber incluso una detención de yihadismo y es un núcleo, pues un núcleo de pobreza, es un núcleo donde se reúnen colectivos desfavorecidos un poco de toda España y de muchas nacionalidades, y donde desgraciadamente en determinados lugares de la Cañada Real, que es muy larga, muy extensa, de muchos kilómetros, estrecha y larga, hay determinados lugares donde se agrupan por nacionalidades o por etnias o por religiones. Y es cierto que, bueno, que hay lugares de mayoría musulmana que también tienen especial interés, y ya veremos cuál es el devenir en el futuro. Preguntabas cuánto tiempo estamos hablando. Siempre pongo el ejemplo: en España un 4% de musulmanes, en Francia un 8%, en Bélgica un 9%. Démosle tiempo, 1 año, 2 años, 5, 10, es una cuestión de si tuvieras que apostar, ¿estaríamos más cerca de los 10 que del 1 año? Claro, pues no es lo mismo. Estaríamos más cerca de los 5 quizás. Pero vamos. Es decir, que las autoridades todavía tienen a lo mejor margen para tratar de... ¿O crees que ya no hay mucha posibilidad de parar estos Creo que no es que no haya margen, es que no hay voluntad. Hay una voluntad policial muy importante en acabar con ellos, y de hecho se les detiene cada vez mucho antes. Es decir, las detenciones que se producen son por causas menos graves, porque se descubre mucho antes su futuro. Las nuevas leyes después de 2015, el Código de Reforma del Código Penal ayuda mucho. Hay lo que se llama una detención temprana de los sujetos radicalizados yihadistas. Pero independiente de que haya una persecución policial mucho más efectiva, el problema es que no hay prevención. No es que no haya prevención, es que no funciona ya. Los límites a los que hemos llegado son tales que la teórica desradicalización de los sujetos radicalizados es ilusoria, no está funcionando. Y esto supone que es una cuestión de tiempo.
Bueno, pues también es una cuestión de tiempo, el nuestro, que se ha acabado. Bruno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos con tiempos modernos, después Gracias por nada. El gato al agua, ya les ha contado Gonzalo prácticamente la totalidad de lo que van a hablar. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 de la tarde, no nos fallen, aquí estaremos y les contaremos las últimas horas, a todas las noticias con nuestro análisis y con nuestra particular visión. No nos fallen. Buenas noches, hasta mañana.